Hay frases que parecen absurdas, hasta que lo cambian todo. Un parque. Una tarde cualquiera. Una mujer que ya no esperaba milagros. Y una niña que no pedía limosna sino atención. Yo puedo hacer que vuelvas a caminar. Esa fue la frase. Sencilla. Increíble. Incómoda. Pero en ese momento algo en el corazón de Claudia se quebró. O tal vez algo por fin despertó. Porque a veces la verdad no llega de manos de los poderosos ni de los sabios, sino de los invisibles. Y a veces la libertad no se conquista con fuerza, sino con valor para mirar de frente aquello que siempre temimos. Esta historia no es solo sobre una mujer en silla de ruedas. Es sobre el poder de una voz pequeña, el despertar de una conciencia dormida y el milagro de volver a caminar. Cuando creías que todo estaba perdido. El cielo sobre Chapultepec estaba cubierto de nubes suaves, de esas que filtran la luz del sol y tiñen todo con un tono melancólico. Era domingo por la tarde, y el parque rebosaba de vida, niños corriendo tras las palomas, parejas paseando de la mano, vendedores ambulantes, ofreciendo algodones de azúcar y café caliente. Claudia Méndez observaba esa escena desde su silla de ruedas en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado, su esposo Julián empujaba la silla con movimientos suaves y medidos, como si estuviera acostumbrado a repetir aquella rutina durante años. Y lo estaba. Desde hacía 6 años, cada domingo hacían la misma ruta, el mismo parque, las mismas palabras. «¿Quieres que paremos a tomar algo?», preguntó él con una sonrisa amable. «Un café estaría bien», respondió ella con tono neutro. Julián asintió y se alejó hacia el kiosco más cercano. Claudia lo vio irse con su chaqueta de lana bien planchada, su andar firme, su aire de hombre correcto. El viento movió levemente los rizos castaños de Claudia y por un momento cerró los ojos. Sintió que el aire sabía a encierro. Fue entonces cuando la vio. Una niña no mayor de 11 años, con la ropa gastada y el cabello enredado, apareció frente a ella como surgida de la nada. No tenía la mirada de alguien que mendiga. Tenía los ojos de quien sabe algo. Algo importante. «Puedo hacer que vuelva a caminar», dijo la niña sin titubear. Claudia parpadeó. Se quedó inmóvil creyendo que había oído mal. «¿Cómo dices, usted puede volver a caminar?» Pero no mientras siga tomando eso, la niña señaló sin tocar la pequeña caja de pastillas en el bolso de Claudia. El corazón de Claudia se aceleró. Por instinto colocó su mano sobre el bolso. Nadie, absolutamente nadie fuera de su círculo más íntimo sabía del medicamento. ¿Cómo lo sabía una niña callejera? «¿Quién eres?», preguntó con voz queda. La niña bajó la mirada por un segundo, luego la alzó con una seriedad imposible para su edad. «Es el mismo medicamento que mi papá le daba a mi mamá. Ella también dejó de caminar. Y no fue por un accidente». Antes de que Claudia pudiera procesar esa frase, Julián regresaba con 2 vasos de café. La niña lo vio a la distancia, susurró un último mensaje. «Si quieres saber la verdad, deje de tomarlo». Y se esfumó, como una ráfaga, como si el parque la hubiese tragado. «¿Con quién hablabas?», preguntó Julián mirando a su alrededor. Con nadie, mintió Claudia aún aturdida. Una niña. Solo pasó. Esa noche Claudia no durmió. La imagen de la niña aparecía una y otra vez, con su voz grave y su mirada fija. Las palabras resonaban como un eco inquebrantable. «Es el mismo medicamento que mi papá le daba a mi mamá». Algo dentro de Claudia, algo que había estado dormido por años, comenzó a despertar. Una pregunta. Una grieta en su mundo perfectamente ordenado. Y si fuera cierto, el lunes amaneció con una calma inquietante. Claudia permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, viendo cómo el sol se filtraba a través de las cortinas beige, tiñendo todo con una pálida luz dorada. En su regazo descansaba una pequeña servilleta blanca, y dentro de ella una pastilla intacta. Por primera vez en 6 años, no había tomado su dosis matutina. Había fingido hacerlo como siempre. Julián se la entregó con una sonrisa y un vaso de agua, pero en un gesto casi infantil, ella la escondió.
Sintió una punzada de culpa, pero también una chispa de algo olvidado: autonomía. Con la pastilla bien oculta, Claudia tomó su tableta y escribió Neurodexar en el buscador. Le temblaban los dedos. Los resultados fueron confusos. La mayoría eran técnicos, informes médicos, fórmulas químicas. Pero entre los enlaces encontró un artículo en un foro de pacientes Neurodexar retirado en varios países por causar bloqueo motor neurológico irreversible. Su respiración se detuvo por un instante. Bloqueo motor irreversible. ¿En serio? Sintió una presión en el pecho, no de miedo, sino de furia contenida. Recordó a la niña a sus ojos, la forma en que había pronunciado la frase como si estuviera entregando una sentencia. Claudia sintió por primera vez que lo que había creído por años como una enfermedad, tal vez era una condena impuesta. Más tarde ese día, Leti, la enfermera nocturna, entró a su habitación como siempre. Callada, eficiente. Claudia no dijo nada. Solo la observó buscando alguna señal. Y entonces, sobre la mesita de noche, encontró una pequeña nota doblada. La abrió con cuidado. Si alguna vez necesita hablar, estoy despierta después de las 11. No tenía firma, pero no hacía falta. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 11:15, Claudia presionó el timbre de asistencia. Leti apareció en la puerta con su bata blanca y una mirada serena. «¿Se encuentra bien, señora Claudia? Necesito hacerle una pregunta», dijo ella con voz seca. Leti asintió y se sentó a su lado. No hubo rodeos. «¿Sabe usted qué contiene el Neurodexar?» La enfermera parpadeó, pero no fingió sorpresa. «Sí, en parte. He investigado. Sé que no es un tratamiento común y que no es recomendable su uso prolongado. Pero nunca tuve autoridad para intervenir. Mi esposo sí la tiene y lo ha usado durante 6 años». Silencio. Leti respiró hondo. «Yo también tengo preguntas, pero no he podido hacer nada sin pruebas». Claudia asintió. Por fin tenía a alguien de su lado. «Necesito un médico externo. Uno que no trabaje para Julián. Uno que me diga si realmente estoy paralizada por una lesión o por otra cosa». Leti la miró y por primera vez su expresión se tornó firme. «Conozco a alguien. No es del círculo de su esposo. Es un neurólogo de los pocos que no se venden por conveniencia. Entonces hagámoslo. En secreto». Las dos mujeres se dieron la mano. Fue un apretón breve, silencioso, pero cargado de decisión. Esa noche, cuando Claudia se quedó sola, abrió un cuaderno nuevo y escribió con letra temblorosa: Día 1 sin Neurodexar. Hoy sentí un leve hormigueo en los dedos del pie izquierdo. O tal vez me lo imaginé. Pero por primera vez, tengo esperanza. El consultorio del doctor Moisés Landa olía a madera vieja y café recién hecho. Estaba ubicado en una tranquila esquina del barrio Narvarte, lejos del bullicio de los hospitales privados, donde Julián acostumbraba trabajar. Allí no había pantallas gigantes, ni recepcionistas con batas blancas. Solo un hombre mayor con ojos cansados, pero brillantes, y una voz que transmitía calma. Leti empujó la silla de ruedas de Claudia hasta la sala de espera. «¿Está segura de esto?», susurró, mirando a su alrededor. Más que nunca, respondió Claudia, apretando el borde de su abrigo con fuerza. Moisés salió a recibirlas con una leve sonrisa. No hizo preguntas innecesarias. Solo extendió la mano y dijo: «Señora Méndez, bienvenida. Aquí nadie tiene miedo de las verdades». Claudia tragó saliva. Aquella frase simple y directa le estremeció. Durante la consulta, Landa revisó cuidadosamente el historial médico que Leti había conseguido. Leyó en silencio los informes firmados por Julián. Frunció el ceño. Luego miró a Claudia directamente. «¿Cuándo fue la última vez que usted sintió algo en sus piernas?», Claudia dudó. «Ayer por la noche. Sentí como un leve cosquilleo en el pie izquierdo. Pensé que era imaginación». Landa asintió con interés. «Eso no es imaginación. Es señal de que los nervios aún tienen actividad». La hizo pasar a una pequeña sala contigua para hacer una electromiografía, un examen que mide la actividad eléctrica de los músculos.
Mientras colocaba los electrodos, Landa le explicó en tono suave, si los nervios estuvieran completamente dañados, no habría reacción alguna. Pero si hay señales, podría significar que el daño no es orgánico sino inducido. El examen duró poco. Al finalizar, Landa se sentó frente a Claudia y dijo con franqueza: «Señora Méndez, sus reflejos están lentos pero no ausentes, y su médula espinal no muestra señales de lesión permanente. Este tipo de inhibición motora puede estar relacionada con neurobloqueadores. ¿Ha estado tomando algún medicamento de ese tipo?». Claudia sacó de su bolso una caja blanca. Neurodexar. Mi esposo me lo receta desde el accidente. Dice que ayudas a evitar espasmos. Landa observó la caja como si contuviera veneno. Leyó la etiqueta, luego miró a Claudia con una mezcla de rabia y tristeza. Este medicamento fue prohibido en varios países por causar parálisis prolongada cuando se usa de forma inadecuada. No se prescribe desde hace años. Y definitivamente no para su cuadro clínico. El mundo de Claudia se detuvo. 6 años. 6 años de dependencia de culpa, de creer que había sido un accidente. Y si todo había sido fabricado, usted me está diciendo que... Le estoy diciendo que alguien, intencionalmente o no, la ha mantenido en un estado de inmovilidad farmacológica. Claudia sintió un nudo en la garganta. No podía llorar. No todavía. «¿Puede ayudarme?», preguntó con voz quebrada. «Puedo hacer que volvamos a evaluar todo desde cero. Y también puedo enviar este medicamento a un laboratorio para su análisis. Si hay alteraciones, las encontraremos». Claudia asintió. Antes de irse, sacó un pequeño frasco con una de las pastillas que no había tomado. «Tome esta. Es de esta semana». Landa la recibió con cuidado, como si fuera una prueba invaluable. «Confíe en mí, señora Méndez. Vamos a llegar al fondo de esto». Esa noche en su diario, Claudia escribió: «Día 4 sin Neurodexar. Hoy alguien me dijo que no estoy rota, que puedo sanar. Por primera vez no me sentí una paciente. Me sentí una mujer». Los días siguientes se convirtieron en una coreografía silenciosa entre Claudia y Leti. Cada mañana fingían la rutina de siempre. Desayuno en la terraza, medicamentos tomados, paseos por el jardín. Pero detrás de esa fachada, las dos mujeres estaban armando un rompecabezas. Uno oscuro, envenenado, donde cada pieza revelaba una verdad más dura que la anterior. El laboratorio de Moisés Landa confirmó sus sospechas. Las cápsulas de Neurodexar que tomaba Claudia no solo contenían la fórmula original, sino que estaban modificadas. Tenían un refuerzo de sedantes neurológicos que podían provocar bloqueo motor prolongado si se administraban por más de 3 meses. Claudia llevaba 6 años tomándolas. La noche en que recibió ese resultado, no lloró, no gritó. Solo miró al espejo durante minutos, reconociendo por primera vez a una mujer a la que le habían robado la vida y que estaba lista para recuperarla. «Necesitamos una prueba más fuerte», dijo Leti. «Algo que lo vincule directamente. Una confesión. Una grabación. O un patrón repetido». Y entonces Claudia recordó algo. Jimena. La niña. La advertencia. El origen de todo. «Tengo que encontrarla». Leti dudó por un momento. «¿Y si no quiere ser encontrada? Tengo que intentarlo». 2 tardes después regresaron al parque Chapultepec. Claudia iba en su silla cubierta por una manta gris. Leti empujaba con calma, observando cada rincón, cada sombra. La encontraron cerca del lago alimentando a las palomas con trozos de pan duro. Jimena las vio antes de que ellas la vieran a ella. Y aunque su instinto fue huir, algo en la mirada de Claudia la detuvo. «No vengo a regañarte», dijo Claudia cuando estuvieron frente a frente. «Vengo a ti a agradecerte». La niña bajó la vista pero no se alejó. «Usted dejó de tomarlo, sí. Y ahora sé la verdad». Jimena se sentó en el suelo junto a la silla. «Mi mamá también lo tomaba. Mi papá era doctor. Decía que era por sus nervios. Pero cada vez que lo tomaba empeoraba. Hasta que no pudo caminar. ¿Qué le pasó? Murió. Se cayó por las escaleras cuando mi papá no estaba. Yo tenía 8 años.
Silencio. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó Claudia con suavidad. Jimena sacó un pequeño cuaderno maltratado por la lluvia y el tiempo. Dentro había anotaciones, fechas, nombres de medicamentos, síntomas. Lo había escrito como un diario, intentando entender lo que vivía. Lo escondí todo este tiempo, por si alguien más necesitaba saber. Claudia lo tomó con manos temblorosas. Gracias, Jimena. Esto puede salvarme, y puede salvar a otras. La niña se encogió de hombros. A veces solo quiero que alguien escuche. Claudia la miró con ternura. Esa niña era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Te escucho, y te creo. En el camino de regreso, Claudia apretó el cuaderno contra su pecho. Tenía lo que necesitaba: una historia paralela, un patrón repetido, un testimonio. Solo faltaba una cosa más: una confesión. Y ella sabía exactamente cómo conseguirla. La habitación de asesorías en la planta baja de la mansión Méndez llevaba años sin usarse. Era un pequeño estudio con paredes de madera clara, una biblioteca olvidada y una lámpara de pie que apenas iluminaba los rincones. Un lugar perfecto para una conversación fuera del guión. Leti había escondido una cámara diminuta entre los libros y un micrófono debajo del escritorio. La grabación se activaría al cerrar la puerta. Claudia se sentó en su silla de ruedas, ajustó su blusa de lino blanco y respiró hondo. Julián llegó minutos después. «¿Querías hablar?», dijo con su tono habitual, amable pero distante. «¿Sí?», respondió Claudia casi con dulzura. «Solo quería conversar. Sobre mí. Sobre nosotros». Julián se sentó frente a ella sin sospechar nada. «Últimamente me he sentido diferente», empezó ella. «Menos adormecida. Como si algo estuviera despertando». Él frunció el ceño. «¿Has estado tomando tu medicación?», Claudia sonrió. «Claro, pero a veces me pregunto, ¿realmente la necesito?». Julián se inclinó hacia adelante. «Claudia, ya hablamos de esto. Ese medicamento evita espasmos, evita que sufras. Si lo dejas, podrían volver los temblores, el dolor, la ansiedad, o podría volver a caminar». Un silencio incómodo llenó la habitación. Julián se levantó y caminó hacia la ventana. Evitaba su mirada. «Eso no es seguro. Y no quiero que sufras falsas esperanzas. ¿O no quieres que me libere de ti?». La frase fue un disparo. Julián se giró lentamente. «¿Qué estás insinuando?». Claudia mantuvo la calma. «Solo quiero saber, ¿por qué durante 6 años nadie más me trató? ¿Por qué mis síntomas no coinciden con una lesión real? ¿Por qué el doctor Landa dice que mis nervios aún tienen respuesta?». El rostro de Julián palideció. «¿Fuiste a otro médico?». «Sí. Y descubrí cosas». Julián respiró hondo. Luego habló con un tono más suave, casi paternal. «Claudia, lo hice por amor. Después del accidente estabas vulnerable. Temía que recayeras en la depresión. El Neurodexar te mantenía tranquila, estable. Yo solo quería protegerte o controlarme». Por fin Julián explotó. «No entiendes. Si hubieras recuperado el control de tu cuerpo, me habrías dejado». Lo sentía. Lo sabía. Empezaste a dudar de mí, a cuestionar mis decisiones. Yo te salvé, Claudia. Yo te mantuve viva. «Me mantuviste prisionera», susurró ella con lágrimas contenidas. «Te cuidé», insistió él. «Nadie más lo hubiera hecho como yo. Nadie. Y si tengo que elegir entre perderte o mantenerte conmigo, aunque sea así, elijo esto». Claudia cerró los ojos por un momento. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias». Ella abrió los ojos y lo miró directamente. «Acabas de darme lo único que me faltaba». Julián retrocedió un paso confundido. Leti abrió la puerta en ese instante con un sobre en la mano. Todo está grabado. La confesión, las amenazas, las justificaciones.
Julián la miró atónito. Tú también, ella no está sola. Julián, respondió Leti. Y nunca más lo estará. Julián quiso hablar, pero su rostro se descompuso. Por primera vez parecía pequeño, derrotado. Claudia lo observó irse en silencio. No sentía odio, sentía alivio. Por fin, la verdad tenía voz. La sala del Tribunal Civil de Ciudad de México estaba llena. Periodistas, abogados, curiosos. Todos miraban hacia el frente donde Claudia Méndez, con un elegante traje marfil y la cabeza en alto, estaba sentada no en su silla de ruedas habitual, sino en una convencional sin apoyo especial. A su lado, Leti revisaba los documentos. Y a pocos metros, Jimena la observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. El juez leyó las pruebas presentadas, la grabación de la confesión de Julián, los análisis toxicológicos, los informes médicos de Landa, el testimonio de la niña huérfana que vivió una historia idéntica. Todo encajaba, todo dolía, pero también todo sanaba. Julián no negó los cargos. Su abogado intentó justificarlo con argumentos de estrés postraumático, miedo al abandono, apego desmedido. Pero la justicia no se construye con excusas. El veredicto fue claro. Julián Méndez es culpable de abuso médico, manipulación emocional y administración ilegal de sustancias controladas. Se le condena a 4 años de prisión y se le retira de forma permanente la licencia médica. Claudia no lloró. Solo cerró los ojos por un momento. Sintió que un peso de 6 años se evaporaba en un suspiro. Después del juicio, la prensa rodeó a Claudia. Pero ella solo dijo una frase. El amor no controla. El amor libera. Pasaron los meses. La casa ya no era fría. Leti seguía trabajando con Claudia, pero ahora como amiga y confidente. Jimena vivía con ellas, asistía a la escuela y pintaba como una artista en formación. Claudia poco a poco empezó a sentir más fuerza en sus piernas. Landa le había dicho que el camino sería largo, pero posible. Y ella por primera vez lo creía. En el aniversario del juicio, regresaron al Parque Chapultepec. Jimena llevaba una libreta de dibujo bajo el brazo. Claudia caminaba despacio con bastón, pero sin silla. Solo necesitó apoyo al principio. Luego dio 2 pasos sola. Luego 3. Jimena aplaudió. ¿Lo logró, señora Claudia? Lo logramos, corrigió ella con una sonrisa. Se sentaron en una banca. La tarde estaba suave, tibia, como si el sol supiera que algo importante había sucedido. Jimena sacó su dibujo. Era una mujer de pie con una sombra en forma de silla de ruedas detrás. En su mano sostenía la de una niña. Abajo había escrito con letras grandes y torpes. Gracias por volver a caminar conmigo. Claudia lo leyó y no pudo evitarlo. Esta vez sí lloró. Pero no de tristeza, sino de vida. Hay amores que curan y hay amores que encadenan. Durante años Claudia confundió el control con protección, la dependencia con cariño. Pero la verdad cuando llega no pide permiso, solo te muestra el espejo y te obliga a elegir. Esta historia nos recuerda que, a veces los silencios más largos esconden los gritos más profundos. Que los milagros no siempre llegan con luces, sino con ojos sinceros y una voz pequeña que se atreve a decir la verdad. Y que todos merecemos la oportunidad de volver a caminar, física o emocionalmente. Porque al final sanar no es solo recuperar el cuerpo. Sanar es recuperar la dignidad, la voluntad y sobre todo, la libertad de elegir quiénes somos sin miedo.